Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un placer ver tanta gente joven llegando a este vuestro colegio, que como veis lo estamos remozando. Hay que rejuvenecerlo para que vosotros estéis cada día más cómodos y mejor. Pero lo verdaderamente importante en este colegio es que vengáis a seguir formándose y es lo que pretendemos. Esta junta lo que pretende, y una de las labores que nos tenemos encomendado, es que se continúe la formación una vez que se termina tanto la carrera de medicina como la formación MIR. Y tenemos cursos de todo tipo, pre y posgrado. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante y evidentemente va a ser, en los próximos años va a ser un boom tremendo. Cuando empezaron los ordenadores y se quitó el papel, aquello fue rápido, pero no tiene nada que ver con esto. Es como llevar un SEAT 600 al lado de un Ferrari. La nueva medicina digital que va a aparecer, que ha aparecido y que nos viene encima, tenéis que estar todos muy bien formados en esto porque va a una rapidez verdaderamente encomiable. Y en esta etapa de transformación acelerada, la digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos clínicos o el análisis de datos masivos ya van a formar parte del presente del médico. Pero junto a estas promesas de progreso que os llevan también surgen interrogantes éticos, desde el punto de vista que muchos de los software que hay tienen que estar validados como cualquier otro medicamento. Si no, pueden estar denunciados aquellos que trabajen con ese tipo de software. Y son interrogantes éticos, jurídicos, humanos, que nos invitan a reflexionar sobre el papel del médico en una sociedad tecnológicamente avanzada, pero que sigue necesitando cercanía, criterio y compasión. Si el médico pierde la humanidad y el humanismo con el paciente, habrá perdido el 90% de lo que es ser médico. Hoy, además, esta sesión tiene un significado especial entre nosotros. Hay muchos estudiantes de medicina y algunos de ellos pisan por primera vez este colegio. Permitidme deciros que este colegio es y será siempre vuestra casa. Aquí encontraréis el apoyo, formación, orientación y sobre todo una comunidad que comparte los mismos valores, necesidades que un día os llevaron a elegir esta vocación. Y no solamente para eso, sino para cualquier problema que podáis tener de cualquier índole. Siempre tendréis aquí a alguien que os dará consejos y os ayudará en cualquiera de los temas de vuestra profesión. Quiero también, incluso cuando están enfermos, ahí, como sabéis, está el PAIME, que es el tratamiento al médico enfermo, que lo que quiere es que cualquier dolencia que pueda privar al médico de ejercer su profesión se pueda ser tratada por el Colegio de Médicos y pueda restaurarse otra vez a su función de médico. Quiero también expresar mi reconocimiento y gratitud a la Universidad de Sevilla, con la que tenemos una colaboración constante y fructífera. La simbiosis entre universidad y el colegio es esencial. La primera forma y la segunda acompaña. La universidad enseña la ciencia y el colegio ayuda a cultivar la conciencia profesional. Ambas instituciones se complementan para preparar al médico del futuro y eso es un motivo de orgullo. Esta tarde además reunimos en este sazón a varias generaciones de médicos, desde los más jóvenes que aún se preparan hasta los compañeros con décadas de ejercicio y experiencia. Esa convivencia intergeneracional, ese diálogo entre la experiencia y la ilusión es uno de los mayores hitos y fortalezas de nuestro colegio. Representa la continuidad de una profesión que cambia con los tiempos, pero que mantiene su esencia. Agradezco con especial cariño al Comité de Expertos del RICOM, a su presidente, al profesor Francisco Camacho, aquí a mi derecha, y a los ponentes que hoy nos honran con su participación, la señora Matilde Barra Rodríguez, el doctor José María Domínguez Roldán, que todo esto lo presentará ahora el doctor Carlos Ortiz Leiva, el doctor José Antonio Trujillo Ruiz. Gracias por compartir
esta tarde con nosotros y vuestro saber, que seguramente les va a servir mucho a nuestros compañeros más jóvenes. Estoy convencido de que esta sesión nos permitirá mirar la tecnología no como una amenaza, sino como una herramienta al servicio del conocimiento y del paciente, porque al final la medicina siempre será una ciencia que se apoya en la técnica, pero no que solo se justifica con el cuidado de las personas. Para nosotros lo más importante es y será siempre el paciente, y ahí es donde tenemos que tener nuestra focalización. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os sea fructífera toda la reunión. Dentro de un ratito me quedaré un poco, pero tenemos que seguir trabajando arriba en la junta que tenemos para todos los problemas que acucian hoy a la medicina, ya lo sabéis todos, y tenemos que seguir trabajando en todos los frentes. Muchas gracias y declaro inaugurada esta sesión científica sobre la medicina digital en el mundo de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo me sumo, como director general de docencia y formación continuada del colegio, me sumo a las palabras de nuestro presidente y, parafraseando a Miguel Río, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Voy a presentaros a los ponentes. Tenéis la fortuna de que los ponentes son de una altísima calidad. Voy a dar una pincelada del currículum, porque si no, pues no tardaríamos mucho en salir de esta presentación. Tenemos primero a doña Matilde Vera Rodríguez, que es licenciada en Derecho, letrada de Administración Sanitaria, subdirectora de Asuntos Jurídicos del Servicio Andaluz de Salud, vocal del Comité de Ética y Ensayos Clínicos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, también del Comité Autonómico de Ética de la Investigación Biomédica en Andalucía, docente en la Escuela Andaluza de Salud Pública y miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía, profesora de diversas materias de índole jurídica en el Instituto Andaluz de Administración Pública y en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, profesora de materias jurídicas en colaboración con diferentes entidades y administraciones públicas como la Pablo de Olavide, Universidad de Granada, de Almería, de Cádiz, entre otras, y autora de numerosas publicaciones en materia sanitaria y en protección de datos. Total, nada. Tenemos también al doctor don José Antonio Trujillo Ruiz, que bueno, hizo la licenciatura por la Universidad de Navarra, es especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor en medicina por la Universidad de Málaga. Tiene un máster de gestión sanitaria y salud pública, otro máster en nutrición humana y dietética. Ha trabajado y trabaja como médico de familia en el Servicio Andaluz de Salud, con un periodo durante 8 años donde formó parte de la dirección médica del Carlos Haya de Málaga. También ha tenido estancias en el extranjero, como en el Hope Exchange Program en Dinamarca, también en la Universidad de McMaster en Hamilton y en el Center for Global Health Innovation en Toronto, por supuesto en Canadá, claro. También ha prestado consultoría global sanitaria a la Asociación Española en Uruguay. Ha desarrollado un interesante programa de dieta mediterránea y hábitos saludables denominado GRECO, Dieta Mediterránea con Arte. Es experto en gestión sanitaria y es director de Líder Escuela de Gestión. Es el promotor de la medicina basada en el humanismo, la medicina con alma, desde finales de los 90, publicando ensayos con el mismo nombre, que es una referencia internacional de esta forma de entender la medicina. Y es profesor invitado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga en posgrado desde hace años. Tampoco nada, ¿verdad? Y por último, pues quizás por la cotidianidad que tenemos con el profesor Domínguez, pues quizás pues lo tenemos como un amigo, un compañero, pero el currículum vitae del profesor Domínguez es tremendo, es apabullante. Aparte de ser licenciado en medicina y cirugía, pues también es doctor en medicina, es especialista en medicina intensiva en el Virgen del Rocío, es experto
universitario en bioética y máster universitario en bioética, doctor en bioética, es decir, tiene 2 doctorados por la Universidad Católica de Valencia, actualmente es jefe clínico del Servicio de Medicina Intensiva de Virgen del Rocío, es profesor asociado de Medicina y Ética en la Universidad de Sevilla, el Departamento de Medicina, tiene áreas de experto de neurocríticos, de bioética médica, donación de órganos, muerte encefálica y finalmente, por acabarlo ya, es presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, es decir, de toda España. Y además tenemos la suerte aquí que es presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Asimismo, es coordinador de la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía y ha tenido una participación internacional en múltiples foros: Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia, Australia, India, China. Si ustedes miran en Scopus Author, que es donde cada uno de los médicos se retrata con su capacidad investigadora, pues el profesor Domínguez tiene 87 publicaciones, 1.131 citas. Es decir, tienen ustedes la suerte de tener un panel de docentes extraordinario. Así que gracias a los 3 y cuando quiera el profesor Camacho, pues empezamos. Pues buenas tardes, muchas gracias por vuestras presentaciones. Voy a ser muy breve porque ya lo que tengo que introducirles es la forma que vamos a hacer, como hemos hecho siempre con todas las sesiones. Esta es la 17ª sesión científica que prepara este comité de expertos y, como ya os ha dicho nuestro presidente, es sobre medicina digital en el mundo de hoy. Y hay 3 ponentes. Los ponentes que ha presentado el doctor Ortiz. La primera ponente, doña Matilde Vera Rodríguez, va a hablarnos del espacio europeo de datos sanitarios, retos y riesgos. Estará durante 20 minutos y a los 20 minutos dejará paso al doctor don José María Domínguez Roldán, que nos va a hablar de algoritmos digitales en medicina. ¿Son confiables? Tema muy importante. Y después de 20 minutos, a las 19:55, para hablar de inteligencia médica artificial, que es el nombre, el título del libro que tiene publicado, nos hablará don José Antonio Trujillo Ruiz, que es vicepresidente primero del Colegio de Médicos de Málaga. Vamos a ser muy escuetos con los tiempos, porque vamos a ver 20 minutos cada uno de los ponentes para poder tener luego una discusión. La discusión, como siempre hacemos en el colegio, la hace primero la mesa, puesto que son los expertos, luego con los expertos del colegio, y luego si hay alguna pregunta que vosotros tengáis interés, me estoy refiriendo ahora a los alumnos, en que os conteste, por favor, la apuntáis y se la pasáis a don David, que está por aquí paseando, que ya lo conocéis desde el principio. Bueno, pues nada más, vamos a empezar, de modo que a continuación le damos ya la palabra a doña Matilde Vera Rodríguez para que nos hable de Espacio Europeo de Datos Sanitarios, Retos y Riesgos. Nosotros nos bajamos y van subiendo los ponentes. No puede pasar. Buenas tardes, ¿se escucha bien? No. Sí. Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí estar esta tarde aquí con todos ustedes. Quiero agradecer al Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y especialmente al doctor Domínguez Roldán por su amable invitación para participar en el día de hoy. Bueno, pues como ya han adelantado, y muchas gracias también por la presentación tan generosa que han hecho. Pues en el día de hoy yo voy a hablar del Reglamento de Espacio Europeo de Datos de Salud,
también la relación que va a tener con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y brevemente unas pinceladas con el anteproyecto de ley de salud digital de nuestro país. Pues bien, el Reglamento Europeo de Espacios de Datos de Salud es el primer marco jurídico, técnico, para el uso de los datos electrónicos en la Unión Europea. Esto tiene una extraordinaria importancia porque es la primera vez que una norma jurídica va a regular este aspecto tan importante, sobre todo teniendo en cuenta porque hay una gran fragmentación en los sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y lo que se trata es de homogeneizar esos sistemas a la hora de regular el uso y el manejo de esos datos, tanto en la asistencia clínica per se como en un uso posterior, en esa reutilización de esos datos. Y ahora fíjense, porque le voy a dar una palabra que es mágica, que se va a repetir a lo largo de mi presentación, y es la interoperabilidad. La interoperabilidad es fundamental, es imprescindible para que este reglamento pueda desplegar sus efectos y pueda tener pues aplicación auténtica. Lo vamos a ver. Pues bien, el antecedente inmediato del reglamento es una estrategia del espacio europeo de datos sanitarios que quedó en estrategia, en una declaración programática, una declaración de principio, y se ha consagrado en el reglamento en un ámbito ya determinado cuál es el sanitario. Hubo otro antecedente que fue la directiva del año 2011 de asistencia sanitaria transfronteriza, que me imagino que les sonará. Pues bien, esta directiva tuvo el valor de poner los cimientos, de poner los mimbres, para que después hayamos llegado a este reglamento. Pero fue una directiva inactuada por muchas razones. En primer lugar, porque no hubo esa interoperabilidad, porque el modelo se agotó por falta de colaboración de los propios Estados miembros y alguna razón más. Pues bien, de aquello se ha llegado al Reglamento Europeo ante la necesidad de regular el uso y la transmisión de esos datos sanitarios. Recientemente ha sido publicado en el DOWE, que es el Boletín Oficial de la Unión Europea, el 5 de marzo, y ha entrado en vigor el 25 de marzo del año 2025. Se aplicará a los 2 años de su entrada en vigor. Y además, su entrada en vigor, como después se lo voy a poner en alguna diapositiva, no es en bloque, sino que es faseada, ¿de acuerdo? Para que también esa idea les quede clara. El objetivo fundamental es transformar, bueno, pues profundamente la regulación del tratamiento de los datos de salud en el ámbito de la Unión Europea. Representa una oportunidad, qué duda cabe, para abordar todas estas cuestiones en una sola norma para todos los países de la Unión Europea, para homogeneizar los sistemas jurídicos en cuanto al manejo, como digo, de los datos. Y no se queda ahí, sino que además trata de conseguir una serie de objetivos como es la medicina personalizada, las mejoras en la movilidad, porque qué duda cabe que los pacientes podrán movilizarse a países de la Unión Europea y poder consultar sus datos y que operadores sanitarios efectivamente también puedan acceder a esos datos de salud. También va a servir para una mejor formulación de las políticas sanitarias, porque también qué duda cabe que si tenemos conocimientos de esos datos, esas políticas, esa gestión de la sanidad se corresponderá más con las necesidades efectivamente que se hayan detectado. Y, en definitiva, la modernización de los servicios públicos. En cuanto a la regulación europea, tengo que decir que el reglamento no nace por generación espontánea. El reglamento se incardina dentro de todo un marco jurídico que está formado, por lo que aquí nos interesa, por los siguientes instrumentos. Por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, de una extraordinaria importancia, se aprueba en 2016 y se empieza a aplicar en los Estados miembros también con carácter homogéneo en el año 2018 y es de extraordinaria importancia, como les digo, porque regula los datos personales y también los datos sanitarios.
el reglamento que regula la Unión Europea de la Salud, lo que se denomina UE-Prosalud, para el periodo 2021-2027, y el reglamento que regula también la inteligencia artificial. Los objetivos de políticas de salud de la Unión Europea hemos visto desde el punto de vista jurídico dónde se incardina este reglamento. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista sanitario. ¿Cuáles sean estos objetivos de la Unión Europea? Pues fundamentalmente es el acceso en condiciones de igualdad a una asistencia sanitaria moderna, eficiente, la coordinación frente a amenazas graves para la salud, como puede ser la prevención de enfermedades, promover la modernización y la digitalización de los sistemas de infraestructura sanitaria a nivel de toda la Unión Europea. Y hay que señalar que a partir de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 nos ha traído cosas evidentemente muy negativas, pero también algunas cuestiones que han sido oportunidades. Hemos sacado enseñanza de esa crisis sanitaria y entre ellas que es necesaria la coordinación de todos los sistemas sanitarios, que es necesario contar con un sistema fuerte donde se le pueda dar respuesta coordinada y única en cuestiones de crisis como la que hemos vivido. Y ahí se incardina también la importancia de contar con unos datos a nivel europeo para poder hacer frente a esas crisis de futuro. Pues bien, como digo, el Parlamento Europeo aprueba este reglamento el 25, sale publicado el 25 de marzo, empieza a aplicarse el 25 de marzo de 2025 y yo en esta diapositiva lo que les llamo la atención es en la declaración que hace la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, porque es de una extraordinaria importancia y dice: hoy ponemos en marcha otro pilar de la Unión Europea de la Salud. Nuestra visión se convierte en realidad. El espacio europeo de datos sanitarios va a marcar un antes y un después en la transformación digital de la atención sanitaria en la Unión, porque se centra en la persona, les permite controlar sus propios datos de salud para disfrutar de una mejor asistencia sanitaria. Estos datos también pueden permitir, mediante su reutilización, potenciar la investigación, mejores tratamientos, fármacos, etcétera. Se trata, en definitiva, de un verdadero paso histórico hacia la asistencia sanitaria digital en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque está regulando el dato y el dato de salud es el verdadero tesoro de la sanidad y es una realidad. Y ustedes preguntarán, bueno, esto es en la Unión Europea, pero en nuestro país se estaba haciendo algo a este respecto. Pues sí, está la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, que es de finales del año 2021, que junto con la Carta de Derechos Digitales, pues conforman o están diseñando ese esquema de regulación de estos datos. Pero deben de saber una cosa: ni la estrategia ni la Carta de Derechos Digitales son normas jurídicas stricto sensu, son declaraciones programáticas, normas interpretativas que regulan después o se interpretan las normas jurídicas en función de estas declaraciones, pero sí que dan una idea muy aproximada por dónde van los objetivos en la gestión de estas cuestiones. Pues en la primera, en la estrategia, se habla en la área de intervención décima en la aplicación de soluciones digitales que pueden tener un impacto positivo relevante, con la creación de un espacio nacional de datos sanitarios para su tratamiento y análisis masivo, un Big Data, ya dentro de lo que es la Administración Sanitaria Española. Y dentro de las Cartas de Derechos Digitales, en su apartado 23º, habla de un sistema de salud que promueve el desarrollo de sistemas de información que van a asegurar la interoperabilidad, la palabra que yo le decía clave, el acceso y la portabilidad de la información del paciente. Pues bien, vamos a acercarnos ya al estudio de lo que es el Reglamento Europeo de Datos de Salud. Y lo primero que les tengo que decir es que se trata de un reglamento. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Sobre todo para que no son juristas. ¿Qué es un reglamento? Pues un reglamento en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea tiene una extraordinaria importancia porque tiene una aplicación directa para los países miembros. Directa e inmediata, bueno, cuando determine su fecha de aplicación. No necesita ninguna normativa de desarrollo por parte del país miembro, sino que se aplica de forma directa.
Sin embargo, una directiva, como la hemos visto, la del año 2011 de la asistencia sanitaria transfronteriza, necesita un desarrollo por parte del Estado miembro, mientras que el reglamento no. De ahí la gran importancia. Como hemos visto, esa directiva no se llegó a actuar, fue inactuada. Ya la Unión Europea, curados, digamos, en salud, dijeron, pues la próxima norma va a ser un reglamento. Además, se fija entre los objetivos que para el año 2030, fíjense, el 100% de los ciudadanos europeos tendrán un acceso a sus historiales sanitarios electrónicos. Ojalá sea así. Yo, en fin, tengo mis dudas de que se pueda hacer, pero ojalá sea así. Ese es el objetivo que se han fijado. Es la primera vez que hay un espacio común de datos en la Unión Europea en un sector específico como es el sanitario, pero hay que tener en cuenta que tiene que estar equilibrado y armonizado con la salvaguarda de la privacidad y la confidencialidad de esos datos. Bueno, este es el pantallazo donde sale publicado en el Boletín Oficial del Estado el reglamento. Este es el cronograma del reglamento donde están los hitos fundamentales de su desarrollo y vamos a ver cuáles sean estas claves del reglamento. En primer lugar, se facilita a las personas, a los ciudadanos, el acceso a sus datos de salud. Un acceso que tiene que ser rápido, sencillo, inmediato, gratuito y es bidireccional, tanto de los ciudadanos a sus datos como de los profesionales sanitarios también a los datos de los pacientes en cualquier lugar de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y hay varias plataformas que se están creando para facilitar ese acceso a los datos. También supone una facilitación, que lo vamos a ver después, de la investigación, también las garantías de la interoperabilidad y definir condiciones organizativas y técnicas que hagan posible alcanzar estos objetivos. Pues bien, el reglamento contempla dos áreas de acción. Por un lado, el uso primario de los datos y por otro lado, el uso secundario. ¿Qué es el uso primario? El uso primario se refiere a la asistencia sanitaria en general y para eso pues, se crean esas plataformas comunes donde los ciudadanos pueden acceder a sus propios datos. Se tiene que crear una gobernanza de este uso primario de los datos, se tiene que facilitar la consulta remota a través de servicios unificados, se ampliará todas las plataformas europeas que faciliten y además se crean nuevos derechos que después vamos a ver para los ciudadanos con respecto al uso de sus datos. ¿Y el uso secundario es qué? Pues algo muy sencillo que no se les va a olvidar. Pues todo lo que no sea uso primario, es decir, todo aquel uso que no tenga que ver con la asistencia sanitaria, es decir, la reutilización de los datos para investigación, para docencia, formación, innovación, creación de políticas sanitarias, etc. Entrando en el uso primario de los datos, ¿cuáles son los datos que entran dentro de este uso, que ya sabemos que es para la asistencia sanitaria a los pacientes? Pues los historiales clínicos, las recetas y las dispensaciones electrónicas, los resultados e informes de laboratorio, el informe de alta hospitalaria, las pruebas de imagen, las pruebas diagnósticas, es decir, todo aquello que conforman la asistencia sanitaria al paciente. Ese es el uso primario. Y ese acceso se debe establecer a través de una autoridad de sanidad digital que después desarrolla el propio reglamento. Ese acceso que tiene que ser inmediato en formato electrónico, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud en cualquier país de la Unión Europea, en nuestro país tiene además una dificultad añadida. ¿Y cuál es? Pues la dificultad es que España es un estado de las autonomías. Entonces, hay que distribuir las competencias, están distribuidas las competencias según la Constitución, las competencias en sanidad. A todo el mare magnum que estamos viendo, hay también que tener en cuenta que tiene que haber una aplicación homogénea también en nuestro país, de manera que no en una comunidad se aplique de una manera y en otra de otra, ¿de acuerdo? Otro de los hitos que supone el uso primario de los datos es la transformación digital, el papel cero, del papel a la digitalización. Y además tiene que suponer o tiene que facilitar el acceso y la utilización a personas con discapacidad y a personas también de cierta edad que no están familiarizadas con el uso de herramientas digitales.
y además también tiene que contemplar que se pueda autorizar a terceras personas, es decir, a los representantes, para que puedan acceder a esos datos por cuenta del titular de los mismos, que es el paciente. Entre esos derechos, ¿cuáles son los principales? Pues el derecho de rectificación. El paciente tiene derecho a rectificar, o el ciudadano a rectificar esos datos que no se acomoden a la realidad. Un derecho de las personas a añadir datos sanitarios electrónicos a sus historiales clínicos. Esto tiene una extraordinaria peligrosidad, me van a permitir que bajo mi punto de vista yo lo entienda así, porque esos datos que aporta el paciente pueden no ser tan fiables. Además, debería identificarse la fuente de dónde provienen, y además hay algo que también va a dar bastante problema, porque entra en confrontación con el Reglamento de Protección de Datos. ¿Y qué es? Pues que un paciente puede pedir quién ha accedido a su historia clínica, qué profesional sanitario ha accedido a su historia clínica con nombres y apellidos. Hasta ahora nosotros nosotros majestáticos del SAS, no ofrecíamos esos datos, solamente la categoría del profesional que accedía al historial clínico, pero no los nombres y apellidos, porque estaría, digamos, vulnerando la Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo. Pero ahora el reglamento lo contempla así: quién accede, por qué accede, a qué datos accede. Bueno, pues veremos cómo se van solucionando estas cuestiones. Otro derecho es el derecho a la portabilidad, que este derecho ya se contemplaba en el Reglamento de Protección de Datos. Simplemente un PEN donde está tu historia clínica, lo puedes llevar a cualquier proveedor de salud, a cualquier profesional sanitario, o bien te proporcionan un acceso remoto a tus datos y tú lo puedes facilitar a otro proveedor de salud, etcétera. Esto ya se contemplaba en el Reglamento de Protección de Datos, pero ahora se contempla con mayor facilidad. No hay que establecer ninguna base jurídica para el acceso al mismo. Los datos pueden ser recabados directamente por el interesado, no hace falta intermediario, etcétera. Pues bien, y respecto al uso secundario de los datos, yo ya le he dado una clave muy sencilla. ¿Cuál es el uso secundario? Pues el que no es el primario, es decir, esa reutilización de datos para investigación, docencia, realización de políticas sanitarias, etcétera. Y ahí se incluyen las historias clínicas, los datos genéticos, historias clínicas anonimizadas, cuidado, anonimizadas, datos genéticos, genómicos, datos de salud pública, datos procedentes de ensayos clínicos, que hasta ahora eso no se había ni tan siquiera accedido, datos farmacológicos, de consumo, etcétera, incluso datos sociales, datos ambientales, hábitos de vida y bienestar. Ustedes son investigadores o lo van a ser, hay muchos investigadores aquí prestigiosos, saben la importancia que tienen esos datos a la hora de finalizar investigaciones. Pues bien, este uso secundario de los datos necesita, además, algo muy importante, que es el permiso de datos. El permiso de datos para poder acceder a los mismos. ¿Y quién da ese permiso de datos? Pues las autoridades de los datos de cada país de la Unión Europea, que tiene que estar en un entorno seguro. Tiene que cumplir con los principios y las salvaguardas de seguridad establecidas para que no sea fácil ese acceso por terceros que no están habilitados para ello. Y yo le traigo una iniciativa que me ha parecido muy original sobre el uso secundario de datos, y es sobre la estrategia de la industria farmacéutica 2024-2028, donde hay un plan de formación para pacientes sobre el uso secundario de los datos de salud, y le está diciendo al paciente: oiga, es que esto es magnífico, se pueden reutilizar sus datos, bueno, pues para nuevos tratamientos, nuevos fármacos, etcétera. Y está apoyado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y también por algunas comunidades autónomas. Me ha parecido, cuanto menos, muy curioso y por eso se lo he traído. Bueno, ¿qué requisitos son necesarios para implantar el reglamento europeo? La interoperabilidad, ya se lo advertí, esta palabra es clave. Una autoridad de salud digital, que es la que va a coordinar en el Estado de la Unión Europea, el Estado miembro, perdón, pues todas estas iniciativas, y un organismo de acceso a datos en cada uno de los países de la Unión. Al menos uno. Habrá países que tengan 5, otros 12 y algunos 1 únicamente. Pues bien, en este escenario tenemos, yo ya se lo advertí o se lo anticipé, hay una relación importantísima entre este reglamento del espacio europeo y el reglamento de protección de datos. ¿Por qué? Este es un equilibrio muy inestable,
porque el reglamento, que costó mucho trabajo, el reglamento de protección de datos costó muchísimo trabajo, que en todos los países hundiera su filosofía y calara, protege todos los datos personales y especialmente los datos sanitarios, que les denomina categorías especiales de datos en el artículo 9 del propio reglamento. Son datos especialmente protegidos, esos datos sanitarios. En nuestro ordenamiento jurídico también hay una ley que está dentro, la Ley de Protección de Datos de diciembre del año 2018, que también se ocupa en los mismos términos que el reglamento europeo, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación entre ambos reglamentos es complicada. Yo tengo mi opinión y ahora se las daré. El Reglamento de Protección de Datos es el marco legal general donde se inscriben esos datos sanitarios, como os he dicho, es una categoría especial de datos, son datos sensibles que requieren de una protección mayor y donde se exige para su manipulación, su acceso, etcétera, el consentimiento explícito del titular de los datos. Y el reglamento, además, contempla algo muy importante, que son las bases legales del tratamiento. Bueno, ¿y eso qué es? Pues las bases legales son las causas en virtud de las cuales se pueden acceder a esos datos. Verbigracia, que exista un contrato entre las partes, eso me habilita para acceder a los datos, que exista un consentimiento expreso por parte del titular de los datos, eso me habilita, que haya un interés público, eso me habilita en determinadas circunstancias, etc. Tiene unas garantías rigurosísimas en la salvaguarda de esos datos y obligaciones para los responsables y los encargados del tratamiento y medidas de seguridad que protegen los datos que son de nivel bajo, medio y alto. Ahora no se denominan así, pero en la práctica es lo mismo. Y los datos sanitarios tienen las medidas de seguridad de nivel más alto. Los usos donde va a haber mayor confrontación es en los usos de datos de salud en investigación entre el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios y el Reglamento de Protección de Datos. Como yo les he anticipado, en el uso secundario de los datos es donde se pueden reutilizar para temas de investigación. En el Reglamento de Protección de Datos se ampara en el consentimiento y solo, salvo algunas excepciones, en el interés público. Un consentimiento que tiene que ser expreso, no un consentimiento tácito. Eso fue una de las modificaciones fundamentales del Reglamento de Protección de Datos. Pero además, no solamente está en el Reglamento de Protección de Datos, sino que está en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud cuando habla del consentimiento en materia de investigación y también en la Ley de Investigación Biomédica. Sin embargo, en el Reglamento europeo del espacio de salud, pues no se contempla ese consentimiento expreso, sino un consentimiento opt-out, donde es presunto o por defecto. Esto hay que conciliar ambas cuestiones y ya les digo que no es tarea fácil, es algo muy complicado. Bajo mi punto de vista, el Reglamento de Protección de Datos, al regular los datos con un nivel específico, pues tiene, digamos, preeminencia o prevalencia, con respecto al Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud, ¿de acuerdo? Además, bien, es verdad que en el Reglamento de Espacio de Salud se contempla el permiso de datos, que es una autorización específica del organismo de acceso para acceder a determinados datos. Y además, eso conllevaría un control ético ilimitado del acceso a esos usos. Pero no va a ser fácil. Ese equilibrio entre ambas normas, vamos a ver cómo se va desarrollando. Además, cuando estamos en materia de investigación, tenemos que tener en cuenta que los datos sobre los que se realiza la investigación deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos. ¿Y eso qué significa? Eso es uno de los principios fundamentales del Reglamento de Protección de Datos, que es el principio de minimización. ¿Y eso qué es? Pues que si yo estoy haciendo una investigación sobre aborto en mujeres de tal edad a tal otra, yo solamente me voy a limitar a los datos que estén en relación a la investigación que estoy realizando, no otros datos que no tengan absolutamente nada que ver. Y esa también es una limitación importante. Pues bien, ¿cuáles son las dificultades para la aplicación de este reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios? Pues en primer lugar, la interoperabilidad. No es fácil.
Vamos a ver, si en el Sistema Nacional de Salud en nuestro país no hay interoperabilidad de las historias clínicas, imagínense en todos los países, todos los estados de la Unión Europea. Va a ser muy dificultoso, eso por un lado. Aquí en Andalucía sí la hay una historia única clínica digital. La protección de datos y privacidad, ya se lo he expuesto, es muy complicado poder armonizar los requerimientos de un reglamento con el otro. Después es un nivel de digitalización dispar. No es lo mismo el nivel de digitalización que hay en Portugal que el que hay en Alemania, por poner un ejemplo. Es muy dispar. Y después se necesita una financiación adecuada, porque si no, esto se quedaría en papel mojado. Y vamos a abordar el anteproyecto de ley de salud digital de manera muy breve. A mí me ha llamado la atención, y lo comentaba anteriormente, que esta ley, estoy terminando ya, esta ley no ha llegado a la opinión pública con la importancia y la trascendencia que tiene. Ha habido una consulta pública que ha terminado el día 20 de octubre y que ha pasado sin pena ni gloria. Apenas ha habido alegaciones. Y fíjense la importancia que tiene este anteproyecto de ley. En primer lugar, trata de la implantación efectiva del espacio europeo en España. Regula las funciones de las autoridades de salud digital y de los organismos de acceso. Define los procedimientos técnicos a este nivel. Se ocupa de regular la telemedicina, el uso de la inteligencia artificial, que todo ello requiere este marco legal para su integración. Asegura que en el marco de distribución de competencias del Estado español sea homogéneo la aplicación de este reglamento. También algo muy importante, no solamente se extiende al ámbito público, también al ámbito privado. La regulación de las condiciones para el uso de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, los derechos y deberes de profesionales y de ciudadanos. Y cuestiones muy debatidas como son la biometría, la neurotecnología, etcétera. Y productos sanitarios digitales que se van a incluir en la cartera de servicio, como son los algoritmos en inteligencia artificial. Esto tiene una extraordinaria importancia que ha llamado mi atención, que desde luego no haya tenido reflejo en la ciudadanía. Ya termino. Estas son algunas reflexiones que yo hago. En primer lugar, entiendo que se debería armonizar los requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Por otro lado, creo que las excepciones justificadas que hayan al consentimiento presunto también se debería regular. Por seguridad jurídica, nada más, porque es lo único que nos queda, por tener seguridad jurídica a la hora de todas estas cuestiones que son tan sensibles. Se debería regular, además, detalladamente el permiso de datos, que va a ser esencial para poder acceder a esos datos que son de salud. También, en el desarrollo de la investigación, etcétera, se deben contemplar principios de la licitud, de la lealtad, de la transparencia, de la limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, etcétera, etcétera. Todos principios fundamentales que son derechos fundamentales que se encuentran tanto en el reglamento como en la Constitución, etcétera. Y algo muy importante que no habla hasta ahora, la ciberseguridad. La ciberseguridad. No podemos dejar al albur esos datos en cualquier sitio, en cualquier repositorio, porque ya sabemos que, bueno, hay una delincuencia cibernética que es cada día más importante. Y por último, entiendo que el Reglamento Europeo de Datos de Salud es un proceso ambicioso, es necesario, pero también de alta complejidad. Es una oportunidad para los pacientes, para las administraciones, para los investigadores, para los profesionales, aunque también plantea retos que deberían trabajarse desde un enfoque con una orientación humanista, en mi punto de vista, preservando los derechos de los pacientes y la transparencia en la gestión. Todo ello para proporcionar seguridad jurídica, como les decía, y la confianza de la ciudadanía. Ya, terminamos. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. Mi tema es algoritmos, voy a intentar sintetizar lo más posible algoritmos digitales en medicina
Y para aquellos que quieran prestar atención nada más que a esta diapositiva, de esto de algún modo resume lo que yo voy a presentar. Las conclusiones son estas. Y vamos a reflexionar sobre ello. La inteligencia artificial no es todavía suficientemente inteligente. El segundo, los algoritmos en medicina suponen un avance, aunque están asociados a riesgos éticos, que vamos a analizar. Y la tercera conclusión es que la medicina digital es una obligación ética y deontológica del médico, no es una opción. Vamos a justificar la primera conclusión. La inteligencia artificial no es todavía inteligente. Aristóteles decía, una visión holística de la inteligencia, y hablaba del nous más que de la inteligencia, ¿no? Como intelecto, mente, razón. Y no se limita a limitar solamente la capacidad de procesar información, que es lo que ahora frecuentemente se piensa que es la inteligencia, sino a intentar comprender la realidad, a discernir, a actuar. Como digo, fundamentalmente la inteligencia, y tiene razón de ser este razonamiento, es decir, porque creo que vamos a seguir utilizando el término inteligencia artificial, pero lo que quiero decir con esto es que no pertenece a la máquina la responsabilidad de la decisión, al menos todavía. Inteligencia supone la capacidad de abstraer. Eso todavía las máquinas no hacen abstracto. De juzgar. Podremos utilizar algoritmos. Razonar. Puede que efectivamente razonamiento haga, pero la capacidad de abstracción de lo pensar, analizar per se lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, eso todavía las máquinas no lo hacen. La inteligencia es mucho más que datos. Y como digo, el uso juicioso de los datos es clave. Pensar no es simplemente calcular o razonar, sino un acto más originario que implica una apertura al ser. Eso decía Heidegger, que no es, decir, relevante, que es un relevante pensador, ¿no? Por tanto, el pensamiento inteligente. Y la pregunta es si la máquina a día de hoy, el algoritmo es inteligente. Estos serían datos. Los datos que, por ejemplo, en el espacio europeo de datos sanitarios, datos. Esto sería información, datos más importantes, menos importantes, más relevantes, menos. Esto sería conocimiento. Bueno, creo que la máquina todavía hasta ahí llega. Entrelaza datos, los pondera, los interrelaciona. De hecho, además, es lo que ahora mismo, pues, decir algo con ChatGPT, pues, hace, ¿no? Pero la naturaleza, la inteligencia artificial todavía no es sabia. Esta sería la evolución entre la abstracción, la comprensión, datos, información, conocimiento. Vale, hasta ahí llegamos. Entendimiento, bueno, a lo mejor si pagamos el ChatGPT el 5, bueno, hasta ahí vale, con sus limitaciones. Sabiduría, no. A día de hoy no es sabia. Y por supuesto, capacidad de abstraer todavía no. No es inteligente, aunque le llamemos inteligente. Y lo digo porque ahora mismo fundamentalmente lo que estamos utilizando son muchos datos, ¿no? Y es el tesoro que tenemos, y en medicina, vamos, quien quiera vender datos y quiera, pues efectivamente se puede enriquecer. Decía Borges, ¿no? En un relato titulado Funes el Memorioso, ¿no? Que era un paciente que tras un traumatismo craneoencefálico era capaz de memorizar todo. Todo. Estaba lleno de datos, ¿no? Pero al principio lo que parecía fantástico, ¿no? Pues se convirtió en una tragedia. Lo digo porque
ahora, aquí los alumnos de la Facultad de Medicina, los datos los vais a tener a mano permanentemente. Ahora mismo. Preguntáis, tenéis datos. Lo que no vais a tener es sabiduría, si no sois capaces de mezclar esos datos o de ser inteligentes, generar nuevos datos, abstraer, analizar valores, principios derivados de esos datos. Quizás esto podría ser una manera de entender, ¿no? Desde cómo llegar, desde el dato, información, conocimiento, razonamiento, sabiduría, inteligencia. Ojalá vosotros sois alumnos de una facultad de medicina muy antigua, en un colegio de médicos muy antiguo. Y tenéis una responsabilidad enorme de no ser solamente usuario de datos de lo que diga la máquina, porque tenéis a un paciente delante. Tenéis que llegar a la inteligencia, que todavía la máquina no ha llegado. Al pensamiento abstracto, que no te lo va a dar el dato, a veces te lo va a dar simplemente la mirada del paciente, el gesto. Eso que no viene en ChatGPT o en cualquier otro modelo de inteligencia artificial actual. Por tanto, a día de hoy no estamos convirtiendo los datos en inteligencia. Estamos utilizando los datos y nos ayudan, sin duda ninguna. Y lo que es más importante, la responsabilidad moral de utilizar el dato. La responsabilidad moral. ¿Qué es un agente moral? Estáis aquí alumnos de la asignatura de ética. Aquel que tiene conciencia moral, libertad para elegir y capacidad para asumir responsabilidades. Por más que le preguntéis a ChatGPT, a Grok o a Canvas o a... No es un agente moral. Sois vosotros los agentes morales. Sois vosotros. Y si vais a tomar una decisión sobre un paciente, creo que en alguna de las clases utilizábamos, creo que en un grupo, ¿no? Mirábamos grupo D o en el grupo B, no me acuerdo, poner en ChatGPT fiebre, cefalea, rigidez de nuca, manchas en la piel, y salía meningitis. Decía, probablemente por Neisseria, posiblemente. Eso no, ya no va a faltar nunca, no nos va a faltar nunca. Pero las decisiones, la responsabilidad de la toma de decisiones no es de la máquina, es de los médicos. Somos agentes morales. Esa era la primera conclusión. La conclusión es que aunque la llamemos inteligencia, no abstrae ni es libre. Los que somos capaces de abstraer. Y si desde aquí os digo, no vayáis solo al dato, pensad, pensamiento crítico, es fundamental para desarrollaros. Y por otra parte, los agentes morales somos los médicos, medicina, no es la máquina. Esa era la primera conclusión y el razonamiento de la primera conclusión. La segunda conclusión. Los algoritmos en medicina suponen un gran avance. En medicina y en otros muchos ámbitos. En el ámbito en el que estamos aquí, pero están asociados a riesgos éticos. Algunos, es decir, ya del propio dato ya se han mencionado esos riesgos éticos. ¿Qué son algoritmos? Bueno, una manera de mezclar datos, ponderar datos, una secuencia finita, es decir, que termina, ordenada, precisa, de instrucciones, pasos, ¿no? Y que una entrada da lugar a otra o a varias, ¿no? Y produce una serie de salidas, ¿no? Realmente es como pensamos, es decir, el razonamiento que además lo decía Platón, era así, ¿no? Vamos utilizando datos, vamos ponderándolos, poniendo en peso, ¿verdad? Y realmente, ¿cómo pensamos? Eso en el fondo es algo, nosotros utilizamos algoritmos. Es decir, si no utilizáramos ChatGPT, si pusiéramos fiebre más cefalea más, pues ya más rigidez de nuca, ya eso nos orientaba a procesos del sistema nervioso central y además a procesos infecciosos. Es decir, pensamos también así, la máquina también lo hace. Es decir, eso es un algoritmo. Y los algoritmos deben ser inequívocos, es decir, deben de llevar, ¿no? Efectivos y terminables, no deben ser, ahí sí que no hay abstracciones. Porque es lo que todavía sí hace la máquina, pero como digo, no va más allá.
Y en la práctica clínica, en medicina, hay diversos tipos de algoritmos, no vamos a entrar en la definición, pero bueno, algunos pues los algoritmos típicos tradicionales, ¿no? Los diagramas de flujo, ¿verdad? Todos los hemos utilizado y realmente son útiles para llegar a una conclusión. Por ejemplo, algo que un clásico, ¿no? La reanimación cardiopulmonar. Dice, ¿el paciente está consciente? Sí, no, respira. Si respira, pues tienes que hacer una serie de cosas. Que no respira, pasas al paso siguiente. Es decir, ese tipo de algoritmos, ¿no? Más simples, más tradicionales, que son diagramas de flujo y que nosotros lo hacemos, o que lo puede hacer una máquina. De hecho, además, cuando hacemos una RCP con un aparato de reanimación semiautomático, pues es lo que nos va diciendo. Te va diciendo, si tienes esto, pues póngale, desfibrila, no desfibrila, esto, da masaje, es decir, utiliza un algoritmo. Otros son diagnósticos que van basados fundamentalmente en probabilidades, ¿no? Probabilidades que son algoritmos. Bueno, si el paciente tiene determinado síntoma, tiene además varices, tiene además, te va ponderando pesos, ¿no? Como por ejemplo el algoritmo de Walsh para el tromboembolismo pulmonar. Bueno, va ponderando datos. En la RCP eran datos puros, ¿no? Algoritmos de aprendizaje automático. No olvidemos que las máquinas aprenden además que un feedback. Es decir, se desarrolla el algoritmo, pero además se instruye para que aprenda, ¿no? Y vaya aprendiendo, ¿no? Y en eso además es de los que ahora mismo están más desarrollados. El tema de las radiografías de tórax, porque vamos, radiografías de lo que es mucha de la radiología, ¿no? Los TAC, de las tomografías, etcétera. Y los diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades malignas, de tumores cerebrales. Eso ya es una realidad, ¿no? Y luego de optimización terapéutica, ¿no? Los que básicamente bueno, también te van diciendo optimización, ¿no? Bueno, de algún modo, estos serían los. Por tanto, los algoritmos, que es una manera de cómo nosotros pensamos, es decir, los algoritmos hechos por la máquina son extraordinariamente útiles. Porque incrementan la precisión diagnóstica, sobre todo de las áreas en las que no somos expertos. Son muy útiles para las áreas en las que no somos. Cuando somos expertos no utilicemos un algoritmo, pero en áreas que no podemos ser expertos en todo. Sí utilicemos un algoritmo, igual que las guías de práctica clínica, que las vías clínicas son algoritmos. Porque mejoran la precisión diagnóstica. Sobre todo en áreas que no conocemos, reducen los errores, ¿no? Que podemos tener los médicos, ¿no? Optimizan el tiempo porque además son inagotables, así como nosotros tenemos unas horas, ¿no? Para trabajar. Los algoritmos no descansan, no descansan. Pueden ayudar a la medicina predictiva y luego sobre todo, es decir, áreas desatendidas de la medicina, ¿no? Zonas desatendidas que pueden ser muy útiles para esos pacientes olvidados. Sin embargo, hay unos requerimientos más técnicos que éticos, ¿no? Que necesitan una validación externa. Y esto sí es muy importante porque tiene influencia luego en los aspectos éticos. Yo siempre, uno de los temas que no tiene nada que ver con los algoritmos, pero que es así, ¿no? Nosotros en la unidad de cuidados intensivos, bueno, yo soy alumno del doctor Ortiz, una de las cosas es hay que ponerle heparina de bajo peso molecular a todos los pacientes, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque cuando se encaman, pues efectivamente hay una alta tasa de trombosis. Bueno, sí, es decir, pero luego cuando leamos los artículos, bueno, pero es que los artículos están hechos sobre todo en población del norte de Europa, que tienen una distinta incidencia de varices que los pacientes mediterráneos, por ejemplo. Claro, quien comercializa la heparina de bajo peso molecular lo hace con poblaciones del norte de Europa para que los utilicemos todo el mundo cuando la tasa de varices es muy diferente. Quiere decir, esos sesgos, ¿no? Esa validación externa es realmente importante. Lógicamente, la interpretabilidad, la equidad, es decir, hacerlo no solamente para, entre comillas, pacientes ricos, pacientes que nos puedan pagar, para todos, para minorías étnicas, ¿no? También, es decir, los vamos a utilizar. Y luego que sean fácilmente integrables. Por tanto, ya hay múltiples aplicaciones exitosas de los algoritmos, desde el triaje, la primera consulta o el radiología, como antes hemos mencionado. Precaución. Precaución. Es decir, ¿por qué? Porque los algoritmos
dicen lo que dicen, ¿no? Y tenemos que ser muy precavidos a la hora de utilizarlos. ¿Este hongo se puede comer? Y contesta que dice, pues claro, claro que se puede comer. Ay, pero claro, lo que no me preguntaste era si era venenoso o no, ¿no? Que es lo que realmente, o sea, es decir, muy precavidos con esto. Los algoritmos nos contestan lo que le preguntamos o para lo que están diseñados. Los riesgos éticos, fundamentalmente 3. Y ahí sí quiero que hagáis especial énfasis. Riesgos éticos de los algoritmos. 1, la opacidad, la caja negra. Sabemos los datos que entran, o podemos saber, bueno, más o menos los datos que entran. Podemos saber los datos que salen. Pero lo que hay en la black box, bueno, quien lo haya diseñado. ¿Quién lo ha diseñado? Ah, pues bueno, pues no. ¿Cómo? ¿Quién lo ha diseñado? No sabemos quién lo ha diseñado. Al menos cuando leíamos un artículo en una revista sabíamos que los autores eran, lo que decíamos, de un hospital de Suecia, de un no sé cuánto de Noruega. Ahora no, ahora están hechos. Por tanto, la caja negra. Los sesgos, lo que ya decíamos, hacerlo para determinar esto. El paradigma típico de ejemplo es, se va a analizar el melanoma tal en pacientes de raza blanca, ¿no? El típico, ¿no? Es decir, blanca, pero de raza negra, bueno, eso también, ¿no? Pero también no hay que hacerlo. Otro problema ético, la responsabilidad profesional, pero ya os lo he dicho al principio. La inteligencia artificial no es un agente moral y por tanto tampoco es un responsable legal. Y lo digo porque aquí estamos en un colegio de médicos. Y el riesgo de la deshumanización. Hombre, es fácil utilizar datos, pero posiblemente perdamos otros aspectos, quizás los más bonitos que tiene la medicina, que es hablar, escuchar. Y no con eso no quiero decir blandear, que la medicina de blandita, el paciente no viene a que le toques la mano, viene a que lo cures. Pero si además le tocas la mano, seguro que funciona mejor. Y además te sientes mejor. No viene a que le toques la mano, pero si es posible, sí, ¿no? Y míralo a la cara y escucha, ¿no? Bueno, como decíamos, y un poco resolviendo la segunda conclusión, los datos de la caja negra. Muy difícil saber ahora mismo los datos de la caja negra y ahí lógicamente cabe todo tipo de manipulación, como por ejemplo, sí, lo que contaba de los heparina de bajo peso molecular en pacientes encamados. Bueno, pues efectivamente ahí cabe la manipulación. Si no hubiéramos leído que el artículo estaba hecho en nórdico, ahora si se hace aquí, ya no se hace. Por tanto, la transparencia, etcétera. Los sesgos de selección, efectivamente, no discriminemos, ¿no? Por ejemplo, determinados estudios que se hacen, por decir algo, traumatismo craneoencefálico grave, la mayor parte son varones, ¿no? Luego las conclusiones tienen que ser fundamentalmente para varones, pero no para mujeres, ¿no? Es decir, y no para determinadas edades. No podemos decir, en edad adulta, dice, pero ¿qué tiene que ver un adulto de 18 años con uno de 85 y los dos son adultos, ¿no? Es decir, en edad adulta hay que utilizar porque lo dice el algoritmo, pero no tiene nada que ver. Hagamos para distintas poblaciones, ¿no? Sesgos de selección, importante. La privacidad, ya se ha mencionado con los datos, lógicamente. Ya se ha mencionado con los datos, privacidad y responsabilidad legal. Y bueno, lo que ya hemos comentado, deshumanización. No somos máquinas. Las máquinas las podemos utilizar, sin duda ninguna. La podemos utilizar, pero no olvidemos a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Seguimos con la tercera conclusión y última. La medicina digital es una obligación. Aquí parece que es opcional. No, pues hay un médico que es bastante aficionado a ChatGPT, que entiende bastante de esto. Bueno, es que esto ya no es una opción. Yo sé que a vosotros, pero vosotros sois más de los del TikTok, ¿no? O de Insta, ¿no? Es decir, con lo cual, cosas cortitas, ¿verdad? Una charla de 15 minutos, vaya la taza. 15 minutos de charla, qué barbaridad. 20, una clase de 1 hora. Una clase de 1 hora, 50 minutos. Y entramos un poquito tarde y a los 20 minutos estamos cerrando el ordenador, ¿no? Porque ya, a ver si el profe acaba pronto. Sois la generación de TikTok. Bueno, es decir, que no quiere decir que esté mal, pero efectivamente, digamos, esto es una obligación, es decir, entrar en este aspecto. Y la obligación es que ya, por ejemplo, el código de deontología médica, ahora todavía estáis en tercero, todavía estáis a tiempo de dejar de ser médicos, lo digo por si todavía, pero una vez que seáis médicos, seréis médicos para toda la vida.
No podéis ser médico para... No, seréis médico para toda la vida. Y el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de España es de obligado cumplimiento para los médicos. Y ahí ya dice, y fijaros que se hizo en el 2016, se aprobó en el 2022, se hizo en el 2016, este código, que está libre en Internet, ya hablaba de inteligencia artificial y bases de datos sanitarias en el 2016. Costó trabajo meterlo, ¿eh? Algunos de nuestros colegas decían que estábamos hablando de meter eso. Bueno, pues está ya incluido y es de obligado cumplimiento. El médico, por ejemplo, y demás, o sea, se ha mencionado anteriormente, debe exigir un control ético y finalista de la investigación. Está bien que demos datos para investigación, pero tenemos que saber que se van a utilizar éticamente y para quién. No puedes evitar el utilizar datos, no puedes hacer que tú seas un médico de datos y de algoritmos. No puede ser, no puede ser. Utiliza los datos y los algoritmos, pero eso no evita cuál es tu buena práctica profesional. Riesgo que ya se ha mencionado, la manipulación de datos. Ahí si entramos en los algoritmos, la caja negra, por ejemplo. El médico nunca debe colaborar con la manipulación intencional de datos o de resultados obtenidos de grandes bases de datos sanitarias. Nunca, lo decíamos en el 2016. ¿Y qué más cosas estamos haciendo en los colegios de médicos de la Organización Médica Colegial de España? Ya tenemos 4 nuevos artículos que posiblemente sean aprobados antes de final de año. Estas son las propuestas. Los médicos que participen en la elaboración y desarrollo de algoritmos clínicos derivados de bases de datos sanitarias deberán estar identificados. Lógico, yo antes sabía quién publicaba tal artículo. Luego, quien participe en ese algoritmo, participe en esa parte de la caja negra, yo quiero saber quiénes son. No quiero saber. El médico que participe en la sesión de datos sanitarios para fines clínicos de docencia o investigación deberá exigir un control ético de los mismos. También se ha mencionado a través del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Y los otros 2 artículos. El médico que participe en la sesión de datos sanitarios deberá hacerlo siempre bajo procedimiento controlado por autoridad sanitaria correspondiente. No puedo decir, no, yo es que como tengo acceso, yo tengo acceso de médico del SAP, pues tengo acceso a la base de datos de 9 millones de personas hoy. Y si lo cedo, no lo puedo hacer porque yo lo ceda, tiene que haber un control. Y el médico que participe en la sesión de datos sanitarios para uso secundario no deberá tener beneficio económico o de otro tipo derivado de dicha sesión. Confío que la Asamblea de la Organización Médica Colegial de España los apruebe, como digo, antes de final de año, y ya vamos tarde, ya nos quedan algunos que eso nos ocurre más, pero bueno, confío que así pueda ser. Por tanto, la responsabilidad, la trazabilidad, bueno, como sabéis, como digo, la obligación de hacer una buena medicina, utilizar los algoritmos creo que es algo extraordinario, pero no dejemos de ser médicos, ¿no? Y como ahí decía, no debe reemplazar nunca el juicio clínico ni lo que es una medicina humanista. Nada más. Gracias. Sí. Ahora sí se me escucha, ¿no? Con el micro este. Voy a cortar este. ¿Se me escucha, no? Sí. Ahora sí, hombre. Bueno, vení aquí a hablar de ética, entre tanto sabias como venir a hablar de fútbol, ¿no? Y está aquí Zidane, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y nada, yo vengo aquí un poco a remover la conciencia, sobre todo a vosotros que estáis ahí un poco parados, ¿no? Y vamos a ver realmente si vais a escribir o no vais a escribir. Primero, ¿quién no tiene ChatGPT de vosotros? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no lo utiliza? Todos, ¿no? Ya veo. ¿Quién tiene el ChatGPT de pago? El de 20 y tantos euros. 1, 2, 3. Bien. El de 200 euros ya ni pregunto, ¿no? Bien. ¿Quién tiene
perfil de TikTok, tenéis todo, ¿no? Instagram, ¿no? Los alumnos de medicina siempre hemos sido muy raros, ¿no? Pero bueno. Luego, más cosas. ¿Seguís algún podcast? ¿Hacéis algo de eso? Nada, ¿no? O sí. Solo estudiar, ¿no? Todo el día estudiar, ¿no? Bueno, no estudian tanto. Yo recuerdo, joder, mi época de estudiante y se pasa regular, ¿no? Pero bueno, ya tendréis vuestra recompensa. Bien, yo voy a compartir 2 o 3 cosas con vosotros. Primera cosa, que la inteligencia artificial aplicada en la medicina no la vais a aprender en la Facultad de Medicina. Así que ya podéis estar buscando otras fuentes. Pero no en la Facultad de Medicina, ¿por qué? Pues porque nuestras instituciones nos cuesta mucho trabajo. Si estuvierais en otros países, pues a lo mejor estaríais aprendiendo. Tenéis que buscar en TikTok, podcast, amigos que estudien. Alguna vez saldréis de fiesta, ¿no? Los médicos siempre salimos menos, pero bueno, alguna vez saldréis. Tendréis que tener amigos en informática, en, no sé, en biomedicina, en algún sitio que sepan más de inteligencia artificial que se sabe en la propia facultad. 2, que os echen vuestros padres o que dentro de la asignación que os den los 20 euros esos, que son 2 copas, menos de 2 copas, que vosotros bebéis poco. Todos los meses tenéis que tener ChatGPT de pago, pero sí o sí. Porque vosotros no competís entre vosotros, entre los sevillanos, ¿qué os creéis eso? Vosotros competís contra todos los médicos del mundo. O sea, ¿vosotros qué creéis que vienen? ¿Cuántos aprueban del MIR que no son españoles? Que son muchísimos. Vosotros competís con toda la gente que tiene la herramienta de ChatGPT y no te van a preguntar si la habéis utilizado o no. O sea, eso es fundamental. Y luego una cosa muy importante que ha dicho el profesor Domínguez, que es un cielo de profesor y espero que vayáis mucho a sus clases y le hagáis mucho caso. Una cosa es lo que vamos a hablar aquí de conocimiento, de inteligencia artificial y eso, y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría, yo siempre digo para diferenciarla, que es que tiene cicatrices. El tío que es sabio tiene cicatrices, porque ha tomado decisiones en su vida en base a conocimiento. Y ya se ha equivocado muchas veces. Los médicos se nos muere la gente, muchos se mueren por nosotros. Sí. Y eso lo llevaréis a vuestras espaldas toda vuestra vida, ¿no? Entonces, la sabiduría tiene cicatrices, el ChatGPT eso no tiene cicatrices. ¿Por qué? Porque al final el que decide es el médico, para bien y para mal. Pues venga, menos rollo. Venga. El caso clínico. ¿Alguno de aquí quiere hacer cardiología? Levante la mano. ¿A alguno le gusta la cardiología? Todavía no ha habido cardio, ¿no? Los cardiólogos antes eran gente sabia. Ahora menos, pero bueno, eran muy sabios. Los cardiólogos, los neurólogos, los neumólogos, todo eso. Bien. ¿A alguno le gusta la urgencia? La caña ahí de la urgencia, las películas de urgencia. ¿A alguno os gusta? Bueno, pues venga, me vais a ayudar. Una señora de 58 años, mujer de origen magrebí, residente en Sevilla, está aquí, con antecedentes personales facilitos de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensa, y su madre tuvo un infarto de miocardio. ¿Vale? Bien. Su español, la señora lleva aquí tiempo, pero es un poco limitado. Y eso pasa a muchas consultas, que vienen personas que tienen otro idioma diferente al nuestro y vienen con su hijo y no hablan, ¿no? En Málaga, donde yo vivo, hay un montón de chinos. No sé si aquí en Sevilla hay tantos chinos como en Málaga. Pero en Málaga hay una colonia de chinos gigantes, ¿no? Y hay unos polígonos enormes. Y vienen o con su empleado o con su hija y hablan perfectamente. Ellos tienen su tablet y están viendo continuamente la nave, el negocio, pero te hablan en español su hija o su... Bien. Pues estos acuden. Acude al servicio de urgencia, estáis vosotros en la puerta, le estáis esperando, ¿vale? Por presentar dolor torácico opresivo, 5/10, o sea, que le duele, no es para morirse, pero le duele, de dolores de evolución, se ha mareado un poco la señora, tiene 58 años, le ha dado un poquito sudor frío, ahí raro, náuseas. ¿Vale? ¿Qué pinta os da? Todavía no habéis hecho prácticas clínicas, pero ¿qué pinta os da? ¿Vosotros creéis que este es un caso raro que aparece en la urgencia o un caso muy frecuente? Pinta regular. Pero esto, cuando hagáis guardia de puerta, este es el pan nuestro de cada día. Estos vienen así.
la señora que, ¿no? El señor que le duele, que viene mareadita, que tal, que tiene unos pocos kilos de más, que es hipertensa, se le ha olvidado la pastilla, todo ese tipo de cosas. Bien. Pero nuestro hospital de Sevilla es cojonudo, ya tiene un montón de aplicaciones de inteligencia artificial. Bien. Primero, hace el triaje, eso que me he inventado, EdFlow, y le da un score de baja prioridad. Dice, esta mujer, tranqui, que ella viene muy apurada, pero yo le he metido el chatbot, le ha ido preguntando, ella ha ido contestando, y tranqui, que le damos una puntuación baja. Dice que le da una puntuación baja por una cosa que ha dicho, porque tiene datos incompletos del historial médico, no han llegado bien sus datos, ¿no? Porque no han señalado su sitio, y no consta una cosa muy importante, que ya veréis que os da la vida, cuando uno tiene electrocardiogramas previos o no los tiene, ¿vale? Pues no tiene electrocardiogramas previos. Bien. La aplicación en el triaje nos dice que le demos analgesia, que le quitemos el dolor y que la observemos un poquito. La mandemos a su casa. Una mujer que tiene una pintita, pero nos ha dicho el triaje este que da. Bien, como no se entera muy bien, eso pasa. Yo trabajo en un hospital privado. ¿Hay algunos aquí de Málaga? Ninguno, ¿no? Ah, tú sois todos de Sevilla. Bueno. Ah, bueno, hay otro de Málaga, otro señor de Málaga. Pues bueno, yo trabajo en Quirón y allí tenemos unas historias, una señora de un servicio que cuando vienen, tenemos muchos extranjeros, pues vienen y traducen y tal. Bueno, pues eso lo están sustituyendo ya por programas, ¿no? Bueno, cuando dice que tiene alguna dificultad de un danés, un noruego que no sabe hablar inglés, pues traen a esa persona o traen el programa. Utiliza LinguaMed y la inteligencia artificial traduce lo que ella ha dicho como mareo y sudor frío como ansiedad. Ya está la mujer con los nervios, ¿no? La ansiedad. Ha traducido por ansiedad una cosa que no es ansiedad, que es mareo y sudor frío. Pero bien, la hija, que la chica ya ha nacido aquí en España, ha dicho, oye, mira, el programa lo ha traducido de aquella manera, esto no lo ha traducido bien, ¿vale? Pero le dice, mire, niña, ahora no te vas a poner aquí a ponerle pega al programa. Tu madre ha hablado en su idioma y se ha traducido y punto pelota. Que no le des más vueltas, ¿vale? Venga, le hacemos una monitorización, ¿no? Y le hacemos una pulsosimetría a ver si tiene algún problema respiratorio. Como tiene la piel oscura y la mujer le ha dado ese sudor frío y eso, y tiene una perfusión baja, pues la pulsosimetría ha dado 80 y tantos, 90 de saturación de oxígeno y eso no nos ha dado, pero no nos fiamos demasiado, ¿vale? Luego le hacemos un electrocardiograma con una aplicación que hay, con CardioNet, y nos dice, después de sacar la tira, no patrón isquémico. ¿Qué diréis vosotros? ¿Quedaréis tranquilos o no? ¿Cómo os quedaríais? Diría, bueno, ¿no? Viene con un dolor en el pecho. Le ponemos el aparato este nuevo que interpreta, que se ha formado en 850.000 electros de todo el mundo y dice que no tiene un patrón isquémico. Yo soy residente R1, es mi tercera guardia de puerta, todavía no sé interpretar bien los electros. Para eso se han gastado millones en este aparato, ¿no? Y saben, ¿no? Pues él nos dice que no tiene un patrón isquémico. Pero está aquí el R3 de cardiología. Y uno, ya veréis como en la vida, en el conocimiento, en la sabiduría, desarrolla olfato clínico. En el decir, esta persona clínicamente no me gusta. Esta tiene algo. O este está en un tontolaba que viene aquí a liarme y ya está, ¿no? Uno va desarrollando, acertando y equivocándose, olfato clínico y dice el R3, a mí no me gusta esto, dudo, porque la clínica es atípica. Yo le voy a pedir dos cosas que son claves, que son las troponinas, que en el laboratorio nos dice, bueno, ya sabréis, si están altas, pues hay un daño cardíaco. Y luego le voy a hacer un electro de toda la vida. Voy a llamar a mi compi, a la enfermera, le voy a decir que venga o al auxiliar y le hace un electro de toda la vida. Como él es residente y ya se está estudiando los electros, se lo sabe un poco mejor. A la señora ya tenemos otra aplicación
que de gestión de camas, que ya le ha dicho que, claro, la pone en la última porque ha dicho el electro que no tiene un patrón isquémico. Y la otra aplicación nos han dicho que pongamos analgesia y que la observemos. Bueno, la vamos a tener en observación, pero no va a ser prioritaria. Pues la mujer, lo ponemos, la gestión de cama y... Me ha cortado, ahora, perdón. Y llega y la ponen a Fátima a esperar 2 horas. Pero en Estados Unidos está 1 o 2 horas y le pega fuego al hospital si está 2 horas esperando, ¿no? Aquí 2 horas, pues casi que te han metido, tan colado, ¿no? Bien, pero imaginaros, ¿no? 2 horas es mucho, ¿vale? Viene la analítica y viene la troponina alta y el electrocardiograma. El tío lo mira, que está estudiando electro, y dice, la maquinita ha dicho que nanay de la China, pero aquí hay cambios sutiles. Y hay una cosa, bueno, un diagnóstico clínico, que es lo que se llama el infarto de miocardio sin elevación del ST, que ya lo iréis viendo. Entonces este chico activa ese protocolo y empiezan a hacerle todo como que a esa mujer le estaba dando un infarto, ¿vale? Y el chico pues, ha sido el que ha visto en contra de todas las herramientas de inteligencia artificial, ha puesto su criterio. Bien, cuando entró la mujer, con lo que contaba mi compañera antes, firmó un consentimiento informado para que utilizaran los datos clínicos. Pero ahí supo mucho la empresa y también le daban como la autorización a que utilicen herramientas de inteligencia artificial. Eso ya está pasando aquí en España, que te dan que estés de acuerdo y rápidamente te lo pasan. Bueno, pues hasta ahí, ¿qué os ha llamado más la atención? Se ha podido equivocar, ¿no? La aplicación de inteligencia artificial y que hay una persona que ha sido, ¿no? El que ha dicho, levanto la mano que esto no funciona así. ¿Qué pasa 30 días después? Porque esto no es un cuento. Bien, pues el seguro médico rechaza la cobertura de rehabilitación cardíaca a nuestra Fátima porque alega que tiene un alto riesgo predicho por un modelo externo. O sea, el hospital tiene un acuerdo con la aseguradora y si tú previamente tienes determinado score de que puedes tener muchas enfermedades, pues te va a obligar, estamos hablando del ámbito privado, a que no te atienda o tengas que hacer un copago. Entonces le dicen a esta pobre mujer que de rehabilitación cardíaca, nanay de la China. Al médico residente, ¿qué creéis? Que lo llama el jefe, le da un abrazo y dice, hombre, te voy a invitar a comer, que joder, has parado aquí y has acertado un infarto. No, le dicen, recibe un aviso de su hospital que dice que se ha desviado de las indicaciones de la inteligencia artificial. Que si él va de salvapatria, que si la inteligencia artificial dice eso, que porque él cambia. Porque si él no hubiese cambiado y hubiese hecho caso de todas las recomendaciones de la inteligencia artificial, ¿hubiese pasado algo? ¿Hubiese recibido esa carta? Si él sigue los consejos que le han dicho las aplicaciones, ¿estaría haciéndolo mal? Según el hospital. No, no lo estaría haciendo mal. Ha hecho las indicaciones de lo que le han dicho las aplicaciones. ¿Vale? Pero él tiene un deber ético, un deber moral, un deber deontológico, que por encima de la tecnología, él entiende que eso no está bien hecho, por muy buenas que sean las herramientas. Pero si él hubiese seguido la recomendación de la inteligencia artificial, no lo llama el jefe ni le mandan una carta, ¿vale? El jefe le pide una explicación formal. Oye, Periquito, ¿pero tú de qué vas? ¿Tú qué vas a estar aquí en la urgencia? Si esto todo lo has dicho, ¿tú qué vas a venir aquí? ¿De salvapatria? Hacer tal, no, es que me dio un olfato porque en esta acertó, pero imaginaros que hubiese tenido eso, un poquito de ansiedad la señora. Pues se lo cargan al pobre chaval. Bien. Y en la gobernanza, ¿qué hace la empresa? El hospital dice, bueno, vamos a decir que ha sido un near miss, ¿no? Un error pequeñito, tampoco le vamos a dar mucha importancia,
Y bueno, y vamos a revisarlo, pero ya está. ¿Vale? ¿Vosotros creéis que esto es ciencia ficción o está pasando ya en algún sitio? ¿Que es ciencia ficción? No, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Voy bien de tiempo, todavía me queda un poquillo. Venga. Consentimiento. 6 cosas muy rápidas. ¿Vosotros creéis que cuando yo doy consentimiento a que se utilicen mis datos sanitarios, como nos hemos hablado, nosotros estamos dando un consentimiento explícito a que se utilicen herramientas de inteligencia artificial que afecten directamente sobre el diagnóstico y tratamiento mío? ¿Vosotros qué creéis? Que no, digo yo, vamos. Pues eso ya se está haciendo aquí en España. Tú das el consentimiento general y ahora te meto ahí en manteca con aplicación de inteligencia artificial que usted me dio el consentimiento. Segunda cosa, decisiones automatizadas. La paciente, no el médico, ¿tendría derecho a saber si la decisión que tomaron sobre ella para el diagnóstico utilizó herramientas de inteligencia artificial? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que tiene derecho o no tiene derecho? Sí, ¿no? Imaginaros, ¿no? Si eso es lo que está luchando la ley europea de inteligencia artificial. Oiga, mire usted, yo tengo derecho, y como contaba el profesor Domínguez, incluso tengo los derechos que se llaman de cuarta generación, me tiene que explicar a alguien incluso cómo se utiliza ese algoritmo. La caja negra esa en determinadas cosas que pueden ser claves sobre mi vida, no lo puede hacer. ¿Vale? 3, explicabilidad. ¿Puede la paciente pedir que le explique? Pues claro que le puede pedir. Es de hecho uno de los derechos que tiene, que en España no se está pidiendo. Pero aquí vosotros creéis que ahora que el screening de mama, que está tan de moda, el programa que se va a utilizar de Córdoba, que es un programa bastante bueno, le van a pedir, le van a explicar a las mujeres cuando le hagan la doble lectura de mamografía, una con un radiólogo y otra con inteligencia artificial, que le van a explicar cómo utiliza ese sistema? Pues tiene derecho. 4, sesgos. Antes hablaba el doctor Domingo de los sesgos. El color de la piel y el idioma. Pueden ser interpretados como un sesgo, ¿no? Imaginaros. Claro que es un sesgo. Pero los sesgos no es solo que haya que identificarlos. Igual que los sesgos, los estudios científicos se identifican y hay que poner la pega, la clínica, utilizando inteligencia artificial, los hospitales, las organizaciones sanitarias, nos tienen que proveer de un protocolo para poder dar fe de ese tipo de sesgo. La supervisión humana. ¿Hizo bien el médico residente de supervisar la historia o no? Porque aquí lo vemos muy chulo, es muy héroe. Cuando estéis en la puerta tengáis 100 tíos a vuestra espalda y tengáis herramientas de inteligencia artificial que os ayuden, ya veréis los héroes que vais a ser. Coged lo que os diga la inteligencia y a vosotros os llega. O sea, vosotros cuando acabéis la carrera ya tenéis un montón de aplicaciones de inteligencia artificial en todos vuestros hospitales, a donde vayáis. Pero seguro, vamos. ¿Siempre ha habido, hay aquí algún enfermero? No. Siempre en los hospitales de urgencia siempre hay una inteligencia no artificial, sino natural, que es de la enfermera que te dice, te estás equivocando, chaval, que está diabética, no te fíes, ¿sí? Eso siempre te lo dice. Y uno que es médico va de sobrar, esta no tiene ni idea, ¿no? Y luego siempre acierta, ¿no? Pues luego en la inteligencia artificial suele pasar eso. ¿Hubiese actuado bien lo que hemos dicho si hubiese decidido según la inteligencia artificial? Su empresa lo hubiese dicho que sí. Lo hubiese dicho que sí, porque ¿cuál ha sido el problema? Si a ella no le hacen un electro nuevo y troponina y se va a su casa después de observación porque no le pasa nada y se muere luego de un infartazo en su casa, y mire usted, cuando vino aquí, ¿cómo tenía el electro? Bien, no lo tenía mal. ¿Cómo interpretó el algoritmo las cosas? Las interpretó bien. Respira el residente. Ah, no, yo lo hice bien, ¿vale? Luego, derechos del profesional. ¿Cómo puede proteger sus derechos frente a la IA un médico asistencial que es el responsable último del paciente? Vosotros creéis que eso es ciencia ficción algunas cosas. Yo en mi hospital, cuando me salgo de las vías clínicas, que ya me dicta la inteligencia artificial que ha comprado el grupo,
Me dicen que no sigo en un porcentaje determinado las indicaciones que me dice el programa. Me dicen, tío, ¿y por qué? ¿Por qué no la sigues? Que no hemos gastado una millonada. ¿Por qué no la sigues? Y yo digo, bueno, pues ya llevo 30 años de médico y algún olfatillo tengo, ¿no? Bien, eso son algunas preguntas. No os doy ya más. Estos son los libros. Aquel libro... Ay, perdón. Perdón. Vaya. Aquel libro va a salir pronto que es Nativo Inteligente. Vosotros sois nativos inteligentes. No sois nativos digitales. Digital era el que utiliza el ordenador y ya está. Nativo inteligente soy, que no sé, yo en algunas clases que doy allí en Málaga le hacen las fotos y ya ni tomáis apuntes, la pasa directamente, ¿no? El programa a la foto, ¿no? Si queréis, si me queréis irse, si necesitáis algo, pues tengo TikTok, ¿vale? No soy muy gracioso, pero bueno, lo intento. Venga, muchas gracias. Porque al otro lado de... Bueno, pues de tiempo vamos fatal, ya lo sabemos, pero acabar una sesión científica sin un poco de discusión o respondiendo a algunas preguntas que se nos pueden ocurrir. Pero la primera fase que siempre hemos hecho en esta discusión es a los ponentes darle la posibilidad de discutir entre ellos. Siempre es interesante. Han aportado sus ideas, pero que la discutan con los demás. Y como quien ha organizado esta sesión, realmente, más que yo, ha sido tú, José María, pues te damos la opción de que vayas haciendo preguntas a tus dos compañeros. Vale. Bueno, yo más que preguntas voy a aprovechar, abusar de micrófono, no voy a abusar de micrófono, no voy a abusar de micrófono, no, simplemente yo creo que además nos hemos dividido, ¿no? Hasta nos hemos sentado, ¿verdad? De una manera sintomática, sintomática, es decir, los que hemos estudiado una manera de hacer medicina, y de una manera de hacer medicina, y los que estáis estudiando otra manera de hacer medicina, eso marca, ¿no? Yo simplemente volver a insistir en que cuando, bueno, nosotros estudiábamos, es decir, lo difícil era tener el dato. Era difícil tener el dato. Es decir, era difícil tener hasta los apuntes de clase, era difícil tener bibliografía, era difícil todo eso, ¿no? Ahora cuando estamos impartiendo la clase ya estáis subrayando, ¿no?, lo que yo voy a decir, no lo que he dicho, sino lo que yo voy a decir, ¿no? Es decir, el dato es fácil. Eso os da un privilegio y es la posibilidad de, al tener esos datos, hacer pensamiento crítico. Yo creo que es algo que realmente, no solamente en medicina, yo creo que en la universidad española, pues ahora mismo efectivamente está muy carente, o la sociedad española está muy carente de pensamiento crítico. Sois unos privilegiados, ¿no? Poder estar en la Universidad de Sevilla, poder estar ahora mismo aquí, lo digo de verdad, eso lo valoraréis con el tiempo, dice, que Matilde Vera me dio una conferencia a mí, que el profesor Trujillo me dio una conferencia, me dice, pues yo no sabía, es decir, sois unos privilegiados, es decir, por eso de decir, yo diría que si hay una lección que tenéis que sacar de aquí, ya de entrada, antes de preguntar, ¿no? Es decir, es justamente eso, ¿no? Es decir, justamente decir, tengo que cambiar el chip, ¿no? O sea, aparte de aprobar la asignatura, sacar buena nota y el MIR, ¿no? Eso hay que sacarlo, es decir, estoy en una carrera que es diferente de lo que a mí me explicaron, ¿no? Es decir, tengo que cambiar el chip, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el dato lo tengo, pero el pensamiento crítico no me han enseñado. En las facultades no se enseña, es decir, por tanto, yo creo, yo digo un poco, creo que quizás sí hay las dos o tres ideas que hay que sacar de aquí, ¿no? Y por supuesto que tenéis que formaros en medicina digital, eso no cabe duda, ¿no?
Y sí es cierto que tenemos que ir de la mano de las leyes. Es decir, porque lo que sí es cierto es que no, así como los principios universales de la ética son bastante universales y son prácticamente lo mismo en toda Europa, los principios universales de la ética, las leyes no son idénticas, aunque aquí se ha hablado de un reglamento, es decir, pero las leyes no son idénticas, no son idénticas. Es decir, y hay veces cosas que incluso las propias leyes de un país no coinciden con los principios de la ética. Yo a Montevideo le quería preguntar, es decir, lo digo porque, es decir, claro, yo entiendo que hay un sesgo, yo diría, la ética manda, ¿no? Y probablemente tú dirás, la ley manda, es decir, pero ¿cuál es ese nivel de compromiso, ¿no?, que tendríamos que tener con las leyes de determinado país que no necesariamente van a ser las del país vecino, en este aspecto de datos? Es decir, ¿podremos dar los datos, delegar en los datos? ¿Podremos hacer objeción? Y quizás también engancha con el caso clínico que el profesor Trujillo nos ha presentado. ¿Podremos hacer objeción de conciencia a utilizar una inteligencia artificial porque no nos han explicado el algoritmo? Yo a los dos quisiera que entraran en ese... Yo sé que es un mundo profundo, pero bueno, si yo no me fío de la caja negra, ¿por qué tengo que cumplir la ley que la ley me dice que haga, ¿no? Y si no me fío de la caja negra, es decir, ¿cómo manejo? ¿Cuál sería la luz que podríamos dar para este tema? Bueno, por alusiones, ¿eh? El tema jurídico, que creo que soy la única que hay aquí, ¿no? Pues, vamos a ver, los algoritmos tienen que ser transparentes. Eso tiene que ser transparente, no lo digo yo, lo dice una ley española, en su artículo 23, donde se contempla que los algoritmos tienen que ser transparentes. Es la ley contra la discriminación, etcétera. Es una ley muy amplia y solamente hay un artículo que se dedica, bueno, a establecer que esos algoritmos tienen que ser transparentes, con lo cual ahí ya la propia ley está diciendo que tiene que serlo, y no una declaración programática, sino que es una norma jurídica de obligado cumplimiento. Entonces, cuando hay una discordancia, la ley hay que cumplirla. Hay algunas materias, como puede ser el aborto o puede ser la eutanasia, donde sí se contempla la objeción de conciencia, pero tiene que estar contemplado expresamente. Quiero decir que una norma hay que cumplirla, sí o sí, salvo que en determinados aspectos sí puede haber objeción de conciencia, que en nuestro país ahora mismo solamente es... y además se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en los términos que yo estoy diciendo, es decir, que solamente en aquellas leyes que expresamente contemplen la objeción de conciencia. Yo no veo problema en el tema de la inteligencia artificial, vamos, no veo problema, porque es que la propia ley y el propio reglamento y el reglamento de inteligencia artificial europeo, etcétera, habla de la transparencia de los propios algoritmos. Y hay algo que estábamos comentando antes, hay una sentencia, para que ustedes también lo sepan, una sentencia del Tribunal de La Haya, pero no del Tribunal Internacional de La Haya, sino de la ciudad de La Haya, donde ya fue la primera sentencia que se pronunció sobre la transparencia de los algoritmos en un tema de la hacienda pública holandesa, que hizo alguna cuestión que no tenía que haber realizado a través de un algoritmo, se equivocó estrepitosamente y el tribunal estableció una indemnización muy importante a la administración holandesa. Quiero decir, y a partir de ahí ha habido también algunas otras sentencias de tribunales de justicia, y hay que pedir, habrá el consentimiento, hay que pedirlo sí o sí. De hecho, ya se están redactando los consentimientos, aquí lo dejo, y efectivamente, si no, bueno, es que no habría, bueno, porque está contemplado en la ley, quiero decir que es una obligación legal y hay que cumplirla, ¿vale? Yo soy poco creyente en la transparencia y la caja negra, porque al final los algoritmos son, al final, su ventaja competitiva, ¿no?, con respecto a otras empresas. Y bueno, nos contarán la película como quieran, pero indudablemente la ley apoya. Sobre el tema de la objeción de conciencia, ya cada vez hay más un movimiento que dice objeción de conciencia digital para determinadas cosas. Pero lo que sí tiene que haber es que un profesional pueda decir que cuando no tiene herramientas para explicar al paciente cómo utiliza esa herramienta de inteligencia artificial, ni la caja negra, ni cómo puede ejercitar sus derechos de retraerse de las decisiones que ha tomado y todo eso. Sí puede negarse, sí tiene que haber un procedimiento
establecido, pero sobre todo no solo un procedimiento establecido, sino que el profesional que lo active no sea puniblemente perjudicado, ¿no? Que ese es un tema también que se va a tener que desarrollar, ¿no? Que tú digas que no funciona tal aplicación que al hospital o al Servicio Andaluz de Salud te ha costado 500 millones de euros y que tú digas, porque tengas la experiencia en la UCI o por lo que sea, que tú lo pongas en negro sobre blanco y que ahora lleguen a ti y te digan, bueno, pues perfecto, pero tú ya no vas a decir más de esto. O sea, eso es un tema muy importante y que va a haber cada vez más debate. Una cosita nada más, un apunte. Vamos a ver, el profesional médico no tiene por qué seguir al pie de la letra ningún tipo de sistema de inteligencia artificial, como tampoco protocolos al pie de la letra. Está por encima de eso lo que se puede decir, bueno, la libertad del profesional, la libertad de diagnóstico, esa libertad que tiene como un profesional riguroso, etcétera, ¿no? Pero siempre que, y eso ya es algo, una sugerencia que yo os hago, siempre que alguien se aparte de esos protocolos, de esas cuestiones, tiene que justificarlo, acreditar. En el caso tan interesante que nos ha expuesto, ¿no?, el doctor Trujillo, efectivamente tenía motivos más que suficientes para apartarse de esas disquisiciones que estaba estableciendo la inteligencia artificial. Entonces, una vez que uno se separa de ese criterio, de ese protocolo, de ese me da igual, que sea inteligencia o lo que sea, se justifica. Se justifica el por qué me estoy apartando. Si lo dejan ustedes en la historia clínica apuntado, mucho mejor, ya se lo digo yo. Entonces, claro, es que es así, de una manera. Entonces, siempre tenéis la libertad como profesional, para separarte de ese criterio automático, porque por encima de todo está el arte que el médico va a desarrollar o va a ejecutar, ese olfato que tú decías, ¿no? Ese es un olfato que se va haciendo con el tiempo, también te digo. Entonces es fundamental, en fin, es lo que quería decir. Bueno, pues, miembros del comité de expertos, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de...? Bueno, pues hemos llegado al final de esta sesión. Como he dicho anteriormente, la 17ª sesión científica que organiza este comité de expertos. Ya que se han dirigido a vosotros, los alumnos de medicina, algunos de los miembros de la mesa, yo también me quiero dirigir a vosotros. Esta será vuestra casa, pero ya tenéis puestos los primeros peldaños. Debéis de venir o podéis venir. A las sesiones nuestras está abierto para todos aquellos que están interesados en aprender, porque nuestra misión desde el Colegio Médico, ese comité de expertos, es precisamente la docencia. Y aquí también se hace una docencia. Y además, si habéis visto las conferencias, de alta calidad. Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos en otra ocasión. Aspecto muy prosaico, es decir, bueno, ya habéis firmado y ya ahora entro en la asignatura de ética médica. Estaba en enseñanza virtual, está la norma para el tema de los resúmenes de esta actividad como actividad extracurricular a tener en cuenta en la asignatura. Pero no lo olvides que ahí están las instrucciones. Gracias. Esperemos que gane el Madrid, ¿no? Y ahora hay más. Oye, no,